En la antigüedad, se consideraba profetas a las personas que predecían el futuro. Esta capacidad de premonición, de prever el futuro, era sumamente respetado y temido. Sin embargo, las profecías no son cosa del pasado, solo que ya no se invoca el nombre de los profetas quienes los anuncian. Tú conoces varias profecías actuales, incluso las has visto cumplirse alguna vez, y aunque sea por pura coincidencia, es innegable aceptar que estas premoniciones se han cumplido al pie de la letra. Te pondré un ejemplo. Nadie puede negar que lo que escribieron Huxley y Orwell en sus respectivos libros 1984 y Un Mundo Feliz se cumplió. Los dos escribieron que, en el futuro, viviríamos en una sociedad represiva, estrictamente vigilada, donde los líderes se empeñarían en ocultarnos cosas, en mantenernos bajo control para perpetrarse en el poder. Adivina qué, todo esto, nuevamente, se cumplió. Pero hay un tercer escritor, muy conocido además, que predijo muchas cosas que vemos a día de hoy. Tú lo conoces, quizás te lo hayas leído y nunca supiste que lo que leías era una premonición del futuro. En 1911, Franz Kafka escribió una novela titulada América o el desaparecido. La novela se trata acerca de las desventuras de Carl Rosman, un joven de 16 años que se pierde en Nueva York. Aquí es donde comienza lo insólito. En este libro, Kafka describe con muchísima precisión el tráfico, un embotellamiento y un accidente de automóviles. Kafka lo describe así: y tanto por la mañana como por la noche y en los sueños nocturnos, esa calle quedaba congestionada por un tráfico que, visto desde arriba, tomaba el aspecto de una mezcla de figuras humanas desdibujadas y de techos de vehículos de toda clase que parecían entremezclarse sucesivamente y de la cual se elevaba una confusión multiplicada y desenfrenada de ruido, polvo y olores, y todo eso era abarcado y penetrado por una luz poderosa que una y otra vez se veía dispersada, transportada y absorbida con vehemencia por la cantidad de objetos, apareciendo tan corpórea al ojo deslumbrado como si sobre esa calle se rompiera a cada instante y con toda fuerza un cristal que lo cubría por dentro. Imagínate el mundo antes de que existieran marcas como Renault, Hyundai y Mazda, entre otras. Piensa que en el mundo de ese entonces, donde la poderosísima Ford solo tenía 9 años y el único auto en circulación en ese momento era el modelo que estás viendo en pantalla, y que en ese entonces era un lujo que solo muy pocas personas se podían permitir. Además, en un mundo así, ¿te habrías imaginado un embotellamiento, un accidente de automóviles? Y por si esto te parece poco, recuerda, Kafka jamás estuvo en América y mucho menos en Nueva York. En 1914, Kafka escribió un pequeño cuento titulado En la colonia penitenciaria. El cuento se trata acerca de una correccional, alejada de cualquier ciudad. En esta cárcel hay una máquina de tortura que le escribe con agujas al condenado la ley que rompió. El condenado no sabe cuál fue la ley que violó, hasta que se le escribe sobre la piel y muere desangrado. Esta correccional, esta máquina de tortura, ¿no te recuerda algo que sucedió en Alemania? Sí, muchas personas admiten que Kafka se anticipó a muchos de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos los campos de concentración. ¿Y esta máquina de tortura no te parece una metáfora de las cámaras de gas? Acuérdate que en la Alemania nazi se juzgaba a los judíos. Ellos no sabían por qué razón se les juzgaba, porque se les juzgaba precisamente por eso, por ser judíos. Además se les asignaba un número sobre la ropa que no se podían quitar, y eran asesinados en máquinas de tortura. ¿Sabes qué es lo más extraño? Kafka jamás conoció los campos de concentración. Murió en 1924, 13 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso hace que su exactitud al describir los campos de concentración en su cuento sea aún más extraordinario, porque ningún otro autor escribió con mayor precisión el horror de estar en un campo de concentración. ¿Quieres hacerte una idea de lo asombroso que es esto? Te pondré un ejemplo. Si en 1991
10 años antes del atentado de las Torres Gemelas, alguien hubiera dicho que sucedería, que las Torres Gemelas iban a ser derrumbadas, ¿tú le creerías o pensarías que es alguien alucinante o un loco delirante? Definitivamente sería una de las predicciones más asombrosas en la historia, como la que hizo Franz Kafka. La última predicción es difícil de explicar y requiere de una aclaración, porque se hace necesario explicar qué es el totalitarismo. Básicamente te diré en qué consiste el totalitarismo, y es que todo el poder político, todo el poder social, absolutamente todo el poder está concentrado en una sola persona, y esta persona es capaz de controlar a cualquiera en cualquier aspecto de la vida. ¿Todo esto no te hace pensar en algún político, en algún dictador de la historia reciente? Bueno, te lo digo de esta manera. En el universo de los libros de Franz Kafka se describe ese mundo, un mundo donde el líder tiene el control total sobre la vida de las personas y nadie, escúchame bien, nadie puede escapar de su influjo. Piensa en nuestra sociedad actual, repleta de cámaras de vigilancia, donde nuestros mensajes de correo son interceptados, nuestras llamadas y cuentas personales también. En sus libros, El proceso y El castillo, Kafka describió esto, una sociedad donde no existía la privacidad, donde todas las personas eran vigiladas por una institución represiva que se encargaba de manejar la vida de los individuos detrás de un escritorio, ya sea en una oficina o en un castillo o en un juzgado. Y ante esta terrible represión social, donde los líderes conocen toda la vida de las personas, donde tienen toda nuestra información, donde conocen nuestros gustos y hasta definen nuestra identidad, ante este poder omnipotente y omnisciente, el ser humano está indefenso. ¿Y cómo defenderse ante un poder que se parece al de un dios? Y recuerda que todo esto lo escribió Kafka 20 años antes de que Huxley y Orwell escribieran sus libros. Finalmente, Kafka era un profeta que realmente no era tal. Él era un hombre solitario y tímido, al que no le importaba mucho la política y menos el futuro. Kafka simplemente escribía por placer y su último deseo, antes de morir, fue que sus obras fueran quemadas y nadie las leyera. Por suerte para nosotros, sus obras sobrevivieron hasta nuestro tiempo para que nosotros pudiéramos ver cómo se cumplía lo que escribió. Si el video te gustó, por favor compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. Antes de que te vayas, te pido que por favor visites el canal de mi amigo Logomagia, Mitología y Misterios. Si te gustan los datos curiosos, la esotería y la mitología, sé que te va a gustar su canal. Por favor, visítalo. Sube contenido muy interesante cada semana. Hasta la próxima.